Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Al Cierre. Hacía muchos meses que no nos encontrábamos en este espacio en el que, como saben, lo que tratamos de hacer es divulgar a la vez que informar y sobre todo poner en boca de expertos temas que son de actualidad y sobre los que necesitamos saber más. La verdad es que para mí es un placer estar hoy en este foro de nuevo después de tantísimos meses en los que no hemos podido hacer uso de él y hacerlo además aquí en el Colegio de Economistas de Alicante, en su sede, para hablar de economía, para hablar de la otra pandemia, la que ha afectado a nuestros bolsillos y una que es tan incierta como la sanitaria. Hoy vamos a hablar de estos meses atrás, vamos a ir pues abordando todas las claves que nos han dejado estos meses de incertidumbre, de problemas inéditos con los que hemos tenido que lidiar y sobre todo vamos a hablar también de futuro. Vamos a ver si logramos hacer una previsión, aunque sea aproximada a futuro, de lo que va a ser nuestra vida, nuestra economía, nuestro mercado laboral de aquí a unos meses, situándonos en diferentes escenarios. Bien, pues para ello nos acompaña hoy Carmelo Ribes, tesorero del Colegio de Economistas de Alicante. ¿Qué tal, Carmelo? Muy bien. Bienvenido. Buenas tardes. Está con nosotros, como no podía ser de otro modo, Francisco Menargues, decano presidente del Colegio de Economistas de Alicante. ¿Qué tal, decano? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Pues lo mismo digo. Y Antonio Rodríguez, vicesecretario del Colegio de Economistas de Alicante. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, a ver, encantado de que nuevamente nos convoques y sobre todo que esta vez hayas dicho, bueno, salimos de la ubicación que siempre hemos tenido, que Claro. ha sido vuestro Información TV y que en estos eventos nos encontremos en nuestra sede. Así que absolutamente encantados y con intenciones de aportar siempre todo lo que podemos y esta vez, pues si es posible, un poquito más. Bien, pues hay que decirle a los telespectadores que esta buena costumbre que teníamos de hablar de economía no se va a perder, que hemos vuelto y que una vez al mes tendremos esa cita con el Colegio de Economistas para, como decíamos, informar, divulgar y sobre todo pues tranquilizar un poco a la gente que hace falta. Que la gente entienda lo que está ocurriendo y sobre todo que se tranquilice un poco también a la población. Es muy necesario. Tenemos muchísimo de qué hablar, así que vamos a empezar, si os parece. Y a mí me gustaría que hiciéramos una radiografía lo más ajustada posible y lo más breve posible también, porque esto nos podría ocupar todo el programa, sobre lo que ha ocurrido estos meses atrás. Es decir, ha habido una pandemia, estamos todavía inmersos en una pandemia a nivel mundial que ha arrasado con las vidas de muchas personas, pero ha arrasado también con la economía de muchas personas y de muchas empresas, dando lugar a situaciones límite, a cierre de empresas, a que aumente el índice de pobreza en nuestro país y en todo el mundo en general. Y esto se ha debido a una causa que no había ocurrido antes, o por lo menos no había ocurrido en el mundo reciente. Francisco, ¿cómo abordamos o cómo es esa foto finis ahora mismo de la situación económica que nos ha dejado la pandemia y en la que todavía estamos inmersos? Bueno, pues la foto finis es que la pandemia nos ha afectado de una forma extremadamente importante. Hablo, lógicamente, desde el punto de vista económico. Ha afectado a todos los ámbitos de la economía y especialmente a lo que es el empleo, puesto que, lógicamente, si las empresas se encuentran en una situación complicada, pues, lógicamente, las empresas tienen que hacer reajustes de plantilla y, lógicamente, pues, se incrementa el paro. La radiografía sería pues, que se ha producido un descenso importantísimo de la actividad económica, las empresas han tenido que ajustar sus plantillas y se ha producido un incremento muy importante del paro. Ese sería un resumen. La tormenta perfecta, vaya. La tormenta perfecta, efectivamente. Bien, continúa. ¿Sí? No, estaba diciendo que, lógicamente, bueno, pues, todos nos preguntamos qué es lo que va a ocurrir en el futuro, evidentemente, y eso pues, es difícil de prever. Hay previsiones, evidentemente, hay distintas previsiones para distintos
escenarios, pero todo esto dependerá de cómo vaya evolucionando a su vez la crisis sanitaria, que es la que ha producido esta crisis económica. Bien, para los economistas esto ha sido un auténtico tsunami. Es decir, cuando hay problemas en la sanidad, las personas más importantes, quienes tienen que curarnos, son los médicos. Pero los economistas habéis sido los médicos de la economía, y la economía ha estado y sigue estando muy enferma. Así que no me quiero ni imaginar lo que habrá sido para vosotros estos meses atrás, inmersos en un aluvión de reformas, de nuevas normativas, medidas aplicables a empresas, a particulares, a autónomos, y vosotros en el epicentro de toda esa tormenta perfecta, teniendo que dar respuesta y salida y hacer ese papel que habéis hecho siempre, que es el de salvavidas, el de tratar de resolver problemas de las empresas, que al final una a una y problema a problema es lo que hace que una economía se hunda o salga a flote, o no se hunda tanto y se mantenga un poco. Carmelo, ¿cómo vivisteis esos meses en los que todo cambiaba cada 5 minutos, los que reinaba el caos y nadie sabía nada que estaba pasando? Bueno, desde que se publicó el primer Real Decreto del COVID, que regulaba ya los ERTEs, yo te puedo decir que ese fin de semana ya hubo que trabajar en los despachos todo el fin de semana, porque la avalancha de llamadas viernes era imposible coger el teléfono, porque no estaba clara la regulación, no se sabía si había que presentarlo ya o había tiempo para presentarlo con carácter retroactivo y presentar la baja entrada en ERTE los trabajadores con carácter retroactivo. Al final salieron publicadas 10 reales decretos en 10 días. O sea, los consejos de ministros se hacían día a día, ¿no? Pues ese mare magnum normativo se trataba de un mare magnum de trabajo para los despachos profesionales, que teníamos que atender a los trabajadores y a las empresas, porque ni siquiera INEM tenía capacidad para grabar los trabajadores que estaban en ERTE. Los despachos, ha habido que hacer ese trabajo que hacían los funcionarios cuando presentaban la documentación, había que entrar y grabar los trabajadores de ERTE directamente en la base de datos. Bueno, eso no se había hecho nunca. Lo que ha ocurrido es que la administración cerró radicalmente. Es decir, para evitar los contagios, digámoslo así, las administraciones públicas cerraron y trasladaron el trabajo que normalmente hacían los funcionarios a las empresas. Lógicamente, las empresas lo trasladan a su vez a los asesores de las empresas. Claro. O sea, fue un mare magnum de la noche a la mañana. Ya te digo, pasamos 15 días hasta ya que se grabaron todos los trabajadores de los ERTE. Luego ha habido errores y sigue habiendo errores. Hay trabajadores que están ya de alta del ERTE desde junio y siguen cobrando su prestación y transfiriéndose la cuenta. Hay trabajadores que se dieron de alta en el ERTE y a lo mejor llevan 6 meses sin cobrar. O sea, que ha habido un mare magnum normativo, un mare magnum de trabajo para la administración y para los despachos. Lo que está claro es que los empresarios, los economistas han dado respuesta ante esa avalancha de trabajo de una forma sorprendente, ¿no? Estuvimos hasta el último momento viendo si iban a considerar que la actividad nuestra era imprescindible, esencial. No estaba claro. Al final el decreto se metió la gestión de los colegios economistas, esa gestión que era esencial, porque es que la mitad de los trabajadores al final tuvimos que estar trabajando vía telemática por Google Meet o cualquier sistema de conexión, y la mitad del despacho, porque el problema es que el miedo a que alguien se infectase el despacho entero. Claro, el problema ya era bestial. Entonces, íbamos turnándolos por días o por semanas en los despachos en general y suplíamos ese mare magnum. Yo, por ejemplo, lo suplía, nos conectábamos 8 o 10 despachos por videoconferencia, una vez todos los miércoles a las 4:30 de la tarde, para seguir criterios. Pero, oye, ¿qué hacemos con este trabajo de estas características? No sabemos dónde está. Pues vamos a seguir todo este criterio. Y entre todos comentando los criterios, que al final salía un Real Decreto que corregía la anterior y decía, oye, es que esto es verdad, no se ha tenido en cuenta. Pues decía, oye, los trabajadores, si los das de al meterse en ERTE, luego te obligas a despedirlo en 6 meses. Bueno, pero es que puede ser que yo tengo un trabajador, un equipo de fútbol. Tengo un trabajador que termina su contrato en mayo. ¿Cómo puede ser yo que en mayo
no hay fútbol, tengo que dar los 6 meses de alta. Bueno, salió una corrección de errores y dice, y usted, el que esté en contrato y termine en mayo el contrato, pues en mayo termina, porque no hay trabajo, no se puede jugar al fútbol. Luego no, ha habido más tiempo, ¿no? Ha sido un mare magnum importante y menos mal que los empresarios cada día están también más formados y la respuesta ha sido, yo creo que bastante buena. Tenemos un tejido empresarial en la provincia de Alicante con gente ya formada y que está sobre todo en el sector servicios y el sector hostelería, turismo. Porque si en el PIB el turismo participa en un 12 o un 13%, en Alicante no es un 2 o un 13, en Alicante será un 40%. Claro, claro. Entonces, además de eso, cada semana sale una norma distinta para los restaurantes. Claro. O sea que al final el restaurante no sabe si puede ir ni él, ni decirle a sus clientes que vayan o que vayan. Es tremendo. Es tremendo. Es brutal. Entonces, si algo es malo para el inversor, si algo es malo para el empleo, si algo es malo para la empresa que ya tiene riesgos de por sí, es la inseguridad. La inseguridad normativa, la inseguridad sanitaria. Entonces estamos en una situación en la provincia de Alicante muy compleja. La gente que estamos en torno a la costa, a Torrevieja, la verdad que la gente está preocupada, insegura. Empresas de discotecas que habían hecho inversiones de cientos de millones de euros. Pues no se puede abrir, es imposible pagar los préstamos. Al hilo de lo que decíais, antes de pasar al tema turismo, que es un tema que debemos abordar, hablabas de los ERTE y de todos esos problemas que ha habido con los ERTE y todos esos fallos, que claro, con una administración absolutamente saturada y colapsada. Y esta que yo creo que es una de las preguntas o de las circunstancias que más ha afectado a la gente de a pie, y ya que estamos, a mí me gustaría que la aclarásemos. Estas personas que estando acogidas al ERTE pues no cobraban el ERTE durante meses, pasaban los meses, no cobraban, reclamaban, no cobraban, nunca nadie les cogía el teléfono, no cobraban y han pasado meses y meses sin cobrar. Y luego la otra parte, como decía Carmelo, estas personas que han salido del ERTE y han seguido cobrando el ERTE y que dicen, ¿y yo qué hago con ese dinero? Porque claro, está en mi cuenta, pero si me lo gasto, ¿qué? Y sobre todo también qué impacto tributario va a tener para las personas que han estado en el ERTE en su declaración de la renta, en la campaña de renta del año que viene. Antonio, sí. Me gustaría que contestaras a esas dos preguntas. Sí, y además voy a retomar, si te parece, Anabel, los comentarios que han venido realizando tanto Carmelo como Francisco, y es que esta incertidumbre normativa, este totum revolutum que ha habido por el medio, yo creo que en general los profesionales que tenemos nuestra actividad en este ámbito, yo creo que nos ha supuesto una desazón tremenda. Era esta situación de no saber qué recomendar como consecuencia de tanto cambio normativo. Lo que estabas planteando para hoy como una medida que fuera de aplicación para una empresa, tu cliente al final, al día siguiente había cambiado. O sea, una auténtica situación de vorágine normativa que no sabías ni tan siquiera cómo encajarla. Y lo que pasa es que la que salía al día siguiente intentaba corregir los errores, pero siempre se dejaba alguno que tenía que corregirse nuevamente al día siguiente. O sea, una situación, la verdad, que tremenda en el ámbito del ejercicio profesional y, como consecuencia de ello, en los receptores finales, que eran empresarios, y a continuación toda su estructura laboral. Y desde luego lo que sí que quiero dejar patente, y además que es muy importante, es que los grandes colaboradores de la Administración hemos sido los profesionales que nos encontramos en este mundo. Los economistas como tal, en los mismos términos graduados sociales, otras profesiones como gestores administrativos y la parte del derecho que se mueve en ello, que hemos sido los grandes colaboradores. Es decir, hemos hecho el trabajo que le correspondía hacer a la Administración nosotros, y además de manera impuesta, porque si no lo hacíamos, el procedimiento no seguía adelante. Claro. Esta es una situación que queremos hacer valer, porque es absolutamente importante que el entorno social y que los ciudadanos conozcan esta situación en la cual nos hemos volcado, porque durante este tiempo que se comentaba anteriormente no ha habido ni sábados, ni domingos, ni fiestas de guardar. Claro. Y además, añadiendo esta situación de incertidumbre, de plantearte, ¿realmente es esto lo que hay que hacer? Pues otra cosa.
ante esta situación de vorágine normativa. Es decir, una situación francamente complicada. Y desarrollando el trabajo, me gustaría puntualizarlo porque eso es cierto y además estos profesionales son los grandes olvidados. Es decir, todos vemos en televisión a los sanitarios, incluso a los funcionarios. Pero realmente tenemos que decir que los que han hecho que la actividad económica continuara funcionando son los profesionales, no solo los economistas, lo ha mencionado Antonio, ¿vale? Pero los profesionales de los despachos trabajando en unas condiciones muy difíciles porque el personal de los despachos estaba embuido, como todos, en esta psicosis de que el que fuera a trabajar se iba a contagiar. Claro. Entonces, es complicado, muy complicado. Primero, hacer que la gente fuera al despacho y después incluso que las fuerzas del orden público no te dejaban ir a trabajar. Ya, que es que nos ha pasado. No sé si os ha pasado a vosotros. Sí. Con nuestro certificado profesional para que no te dejaban. Poder exponerlo donde nos dijeran. Es decir, verdaderamente ha sido una situación, bastante complicada, muy complicada. Entonces, de verdad que hay que sacarse el sombrero frente a todos estos profesionales que han estado ahí, al pie del cañón, y que son los que han posibilitado que las ayudas que se han concedido, luego veremos si han sido muchas, pocas y han sido adecuadas o no, pero las que se han concedido han sido los que las han tramitado y han sido los que han tramitado todos los ERTEs para que, tanto los trabajadores como las empresas pudieran seguir recibiendo algunos ingresos. Claro. Hablábamos, nos faltaba la cuestión de qué hacen estas personas que... Bueno, como nos encontramos a estas personas que dicen, oye, es que me siguen pagando y yo estoy trabajando. Y además estoy trabajando porque se ha comunicado debidamente que me incorporo nuevamente a la actividad laboral. Claro. Nuestra respuesta es una respuesta como muy de andar por casa. Guárdate el dinero que lo vas a tener que devolver. ¿Cuándo llegará? Pues no lo sabemos, pero es que tristemente ocurre esa situación y la inversa. Claro. Guárdatelo porque has cobrado lo que no te correspondía y al que no lo ha cobrado, pues se resolverá cuando sean capaces de aclarar cuál es el problema, porque el problema muchas veces se desconoce en el sentido que no depende de los interlocutores entre el demandante de empleo y lo que nosotros podamos representar y tramitar respecto al propio organismo, SEPE en este caso, que es quien tiene que cursarlo. Es decir, la situación es una situación compleja, en la que la organización precisamente no ha sido la que debía de estar en el sitio en el que debía de estar. ¿Mala gestión? ¿Podemos hablar de mala gestión? Sí, pero mala gestión incluso podemos calificarla como algo más, ¿no? ¿Algo más? Sí, no tiene sentido, Anabel, no tiene sentido lo que ha ocurrido. Es que es para decir, pero no, oiga, usted que le han comunicado que se reincorpora al trabajo y sigue cobrando, ¿qué está ocurriendo? Claro. Usted, que tenía que estar cobrando y no está cobrando, ¿qué ha ocurrido? Es decir, intentar casar esas dos situaciones, dices, aquí no hay nada más que una base de una gestión absolutamente desordenada, claro, en la que no se ha llevado a cabo. Y afortunadamente que los profesionales que estamos dentro de este mundo hemos sido capaces de poner de nuestra parte incluso lo que no nos tocaba porque era una parte de la administración. Pero lo cierto y verdad es que ahí hemos estado intentando resolver todas las situaciones absolutamente diferentes una con otra, intentando hacerlo pues lo mejor que podíamos, pero esta situación de falta de orden, el que está cobrando sin tener por qué y el que debería estar cobrando y no lo está haciendo, evidentemente lo que obedece a una situación que no se corresponde. Claro. Y luego después nos encontraremos con qué va a ocurrir cuando llegue el mes del inicio de la campaña sobre la renta de las personas físicas, en la cual se encuentren las personas que han tenido dos pagadores, la empresa, SEPE quienes ha pagado, en el que no ha habido retenciones de ningún tipo, las rentas se van a dar la vuelta y lo que las personas en un momento determinado contaban con que en general mi declaración de renta tiene estas características, este es el resultado de devolver o este es el resultado de pagar, desde luego para el año que viene incertidumbre total y absoluta. Es decir, el porcentaje de que alguien pueda, digamos, que hacer un cálculo a priori de cómo le va a resultar, no es posible como consecuencia de esta situación que ha ocurrido. Una situación adversa y muy complicada y todavía no hemos visto el final. Bien, hay otra cuestión que a mí me gustaría poner sobre la mesa y es que en estos días se habla de que España es el país europeo más golpeado por la crisis económica del coronavirus. Además de ser el país europeo más golpeado por la crisis sanitaria,
pues también somos ahora el país más golpeado, la economía más golpeada. ¿Por qué se produce esto? ¿Qué es lo que nos sitúa a la cabeza de las economías golpeadas de la Unión Europea? Todas en mayor o menor medida han sufrido el golpe, pero ¿por qué España ha sido la que más ha sufrido el golpe y la que peores previsiones tiene? Bueno, yo creo que para responder a eso primero tenemos que recordar de dónde venimos, es decir, cómo estábamos en el año 2019 y cuáles eran las previsiones que teníamos en el año 2019 para el año 2020. ¿Vale? En el año 2019 bueno, ya se empezaba a notar una desaceleración económica más o menos significativa, es decir, España continuaba creciendo más de la media de los países europeos, pero veníamos de un crecimiento del Producto Interior Bruto que en el año 2018 fue del 2,4%, en el año 2019 ya fue del 2%, la previsión para el año 2020 era del 1,7 o 1,6, entre el 1,7 y el 1,5. Es decir, ya íbamos, en decirlo así, íbamos en caída. Sí. Íbamos desacelerándonos, ¿de acuerdo? Por otra parte, se produce una circunstancia muy importante, y la circunstancia muy importante que se produce es que en estos últimos años, en el 2018, en el 2019, se incrementa notablemente la recaudación, porque la recaudación fiscal se incrementa muy notablemente, pero en cambio el déficit público aumenta. En el 2018 era del 2,5% y en el 2019 era del 2,7%. Es decir, las administraciones públicas gastan más de lo que deberían de haber gastado. ¿Vale? Nos encontramos en una situación en que la economía va decreciendo y en cambio las administraciones públicas están gastando más de lo que deberían de gastar. Eso hace que cuando ocurra una situación de estas características nuestra capacidad de reacción sea menor que las de otras economías que se encuentran en una situación mejor y menos endeudadas que nosotros. ¿Vale? Con lo cual, también las medidas que nosotros hemos podido administrar para paliar esta crisis pues no han sido quizás todas las que deberían de ser. Eso por un lado. Por otro lado, ocurre otra circunstancia también importante, y es que nuestro gobierno, por las circunstancias que sean, ahora estamos conociendo que ya se conocía con anterioridad, que había sido advertido por una posible afectación importante de una crisis sanitaria, pues nuestro gobierno no toma las medidas adecuadas, con lo cual se encuentra que no tiene digamos, medios para poder hacer frente a la crisis, medios sanitarios. Se dice que las mascarillas no son necesarias, pero porque no hay mascarillas. No hay EPIs y no hay nada. ¿Cuál es la única solución? La única solución para que la enfermedad no se extienda es confinar a todas las personas en sus domicilios. Eso no ha ocurrido en ningún país. O sea, el grado extremo de confinación que se ha producido en España no se ha producido en ningún país. La actividad económica automáticamente se para en seco. El consumo desciende drásticamente porque la gente ni está trabajando ni está consumiendo. Eso ha afectado también notablemente a nuestra economía. Menos capacidad de reacción para poder coadyuvar, digamos, esa situación más extrema, y además otra circunstancia importante. Nuestra economía depende fundamentalmente del sector servicios. Claro. Esta crisis es una crisis que afecta mucho más al sector servicios que, digamos, a la industria o al comercio. La industria, se calcula que la actividad económica de la industria ha descendido un 20%, y la del sector servicios sobre el 60%. Además, no solamente somos dependientes del sector servicios, sino que especialmente del turismo, que es lo que se ha paralizado drásticamente, con lo cual pues, estamos más afectados. Además, ocurre otra circunstancia, y es que nuestra capacidad para crear empleo, pues digámoslo así, es un poco más lenta que en otros países de Europa. Con lo cual, además, pues, nos ha afectado especialmente de forma virulenta a lo que es el paro.
Bueno, hay bastantes factores, bastantes claves. Sí, siempre que ocurre. hacen, Nunca hay una clave única para explicar las cosas. Claro. Sí. En La Vega Baja, por ejemplo, Sí. el sector industrial agroalimentario ha crecido. Sí, el 6%. Sí. Es el Eso os el quería 6% preguntar. es el... Es una actividad esencial. Hay sectores que han El crecido. sector agroalimentario de la comarca de Baja ha subido. En La Vega, Sí. yo creo que más de un 10. En el sector servicios, uno de los pocos que ha crecido ha sido el sector financiero, el 0,8%. El sector financiero. El sector financiero, seguros, Sí, sí, banca, sí, sí. Lo que son... La familia, al no salir y estar en casa, ha aumentado el consumo. Claro. Sí. Los consumos Sí. han aumentado. Claro. Esas cosas claro. que recordábamos, las imágenes de las personas haciendo cola, esos carritos de la compra absolutamente llenos, pues eso hace que el consumo en líneas generales haya caído, pero sin embargo en algún sector, como el agroalimentario, ha ocurrido lo contrario. Sí. Ahora, Efectivamente. todos hemos visto cuando hemos ido a algún supermercado decir, bueno, si están las estanterías vacías, Y ¿qué sí, ha ocurrido? las ¿no? empresas de La Vega Baja Y han sigue exportado ocurriendo, más que no estanterías vacías, pero sigue ocurriendo el que los supermercados están llenos todo el día y todos los días de la semana. Es decir, parece ser que todo aquello que no nos estamos gastando en otras Sí, cosas, sí. pues lo estamos gastando Sí. en Sí. el súper, ¿no? Y una situación En mirar la nevera más añadida que es muy costumbre. importante, la falta de confianza. Claro, siempre porque la que falta de confianza está patente, es decir, lo que siempre, nos hay, están siempre hay acopio de alimentos. Cuando la gente no se siente segura, sí, sí. acopia alimentos. Claro. Los cítricos desde el 9 de marzo al 30 de abril duplicaron los precios. También se corrió la voz de que los cítricos generalmente para los constipados, las gripes, Sí. en Europa, cuanto más frías y más nivel de gripe hay, más consumo. Que era un producto bueno para este virus y el consumo se aumentó, se disparó. Esta semana participó bueno, pues en un foro en el diario Información Antonio Garrigues Volker y hacía unas puntualizaciones bastante interesantes sobre por qué los nórdicos han sabido controlar mejor la pandemia y por tanto estabilizar antes su economía que los países del sur. Y bueno, venía a decir básicamente que han dejado que la sociedad civil sea, digamos, más responsable de sus actos y no han sido tan paternalistas imponiendo medidas, imponiendo normas, sino que les han dado quizá más responsabilidad y eso ha hecho que la sociedad civil, que es muy importante en el control de esta pandemia, pues, porque al fin y al cabo somos nosotros que la propagamos, pues eso ha hecho que sean más, se hayan hecho más responsables y hayan conseguido de esta forma frenarla y por tanto estabilizar su economía antes. No sé si compartís esta... Yo lo que creo es que los mensajes que se han lanzado han sido equívocos completamente. Es decir, volviendo con el análisis que estábamos comentando antes, es decir, la administración, el gobierno ve que la economía se le ha ido al traste y en julio nuestro presidente, nuestro gobierno sale y dice hemos vencido al virus, que todo el mundo salga y se divierta, que esto ya está controlado. Sí. No son palabras mías, son palabras textuales. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Pues evidentemente que el virus no está controlado, el virus está ahí y evidentemente ahora estamos en la situación en la que nos encontramos, en la que todos estos rebrotes que se están produciendo pues van a afectar evidentemente a la recuperación económica, porque va a ser mucho más lenta de lo que sería si no se estuvieran produciendo. Fijaros que hace no tanto tiempo hablábamos de los brotes verdes y ahora estamos hablando de los rebrotes, ¿no? Hay que ver a ver si nos quitamos esa palabreja de encima cuanto antes. Vamos a hacer una pausa, si os parece, una pausa para publicidad, un consejito y enseguida continuamos. Volvemos en unos minutos. Hasta ahora.